Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Dios les bendiga. Nos encontramos aquí una vez más en este espacio de Al Abrigo de Su Gracia. Saludándoles su hermano y amigo Sergio Pérez desde la Ciudad de México. Para todos los hermanos, para todos los amigos que siguen esta transmisión aquí en este bello canal, en esta transmisión de Al Abrigo de Su Gracia. Que Dios les bendiga mucho. Muy bien, como lo anunciamos y lo advertimos, esta es la segunda parte del tema de El lugar de los muertos. La entrega pasada ya habíamos estado hablando acerca del tema. Es un tema extenso, es un tema que desprende a muchos otros y que en un momento dado despierta mucha inquietud, mucho interés, y desde luego hay muchas voces en relación al mismo. Es importante darnos cuenta como creyentes, entender y comprender el texto sagrado. ¿Cuál es el mensaje real de lo que dicen las Escrituras? ¿Y qué es lo que Dios revela o ha revelado a través del texto sagrado para la vida del creyente, para la iglesia, para el cuerpo de Cristo? Y por supuesto que cada uno de nosotros encontramos la iluminación para poder entender y comprender lo que dice la Escritura. Y desde luego que nuestra oración es que el Espíritu Santo los guíe a la verdad y a encontrar justamente aquella palabra, aquello que Dios desea para su vida, así como para la mía. Así que bueno, vamos a tener esta segunda parte acerca de este tema, que en un momento dado, hermanos, desde luego cuando hablamos del lugar de los muertos, cuando hablamos de los que ya no están entre nosotros, amigos, hermanos, familiares, conocidos, entra un sentido de nostalgia, por supuesto, inclusive puede haber tristeza. Lo hacemos con mucho respeto. En ningún momento buscamos aquí en Al Abrigo de Su Gracia hacer una crítica de ello o hacer un escarnio o buscar hacer algún tipo de un mal comentario para hacer sentir mal a ninguna otra persona, de ninguna manera. Lo que hacemos, desde luego, es hablar de lo que dice el texto sagrado. Nos gusta, desde luego, profundizar y poder encontrar el mensaje real de las Escrituras. Y muchas veces la verdad de Dios puede llegar a ser muy directa, puede ser inclusive incómoda o tal vez dolorosa, dependiendo del pensamiento y el corazón que cada uno de nosotros tengamos. Pero lo cierto, hermanos, es que no podemos negar lo que dice el texto sagrado. No podemos decir otra cosa que no diga la Escritura, que no diga la Biblia. Por eso hacemos estos programas. Por eso un servidor se aboca a desglosar lo más que podamos en un breve tiempo, porque lo cierto es que es muy breve el tiempo, aquellos temas de interés general y aquellos que nos hacen llegar que a ustedes les interesa. Entonces, hermanos, hablando acerca del cielo, por supuesto, este es un lugar. Cuando hablamos del cielo, quiero decirles, hermanos, y eso lo comentamos en la entrega pasada, si usted no lo ha visto, yo lo invito para que lo busque en este canal, lo busque en nuestras redes, acerca de lo que es el cielo, en virtud de si pertenecemos al cielo, qué quiso decir el Señor con ello, porque todo se desprende de ahí. Esta segunda parte que podría llegar a ser una tercera, pero bueno. Lo cierto, hermanos, es que cuando hablamos del cielo hablamos de un sentido de pertenencia. No hablamos de un sentido de permanencia, y eso lo comentamos 2 programas anteriores. Y debemos de entender y comprender que hay un programa. El programa de Dios es muy específico, la Escritura es muy específica. Dios tiene perfectamente delineado cuál es el patrón a seguir, las formas y las maneras para que cada uno de nosotros podamos entrar en ello, y desde luego la Iglesia de Cristo también. Ahora bien, comentamos en la entrega pasada que nadie está en el cielo, que todos aquellos que han muerto, cualquiera que sea su condición, es decir, para poder entenderlo de alguna manera, buenos y malos, todos van a un mismo lugar, al lugar de los muertos, que comentamos que era el Hades, el cual estaba
está separado por dos secciones, dos áreas. Y que, por supuesto, esto viene en el relato del Evangelio de Lucas, capítulo 16. Si usted no vio, reitero, las entregas pasadas, sería bueno que pudiera verlas para poder comprender perfectamente bien el tema. Pero bueno, puede hacerlo de todos modos. Si es la primera vez que está usted viendo esta transmisión y está viendo este canal, usted puede abrir su Biblia en Lucas capítulo 16, donde Cristo Jesús, el Señor, hace una descripción acerca de un lugar o del lugar en donde van los muertos. Y comentamos que nadie estaba en el cielo. No solamente porque hay un programa, es decir, si comentamos esto, hermanos, es porque hay un programa de parte de Dios, reitero, para con el hombre, para con la iglesia, para con el cuerpo de Cristo. Hay un programa perfectamente establecido y delimitado para la nación de Israel, de igual manera para el mundo en general. Y todo ello está en la Escritura, todo ello está en la Biblia. No es una cuestión de inventar o de tratar de interpretar lo que nosotros querramos, no. Es lo que dice la Escritura y siempre hacemos la invitación para que usted tenga su Biblia abierta y pueda ir estudiando junto con nosotros los temas que aquí exponemos. Cuando hablamos de que en el cielo no hay nadie, es porque lo dice la Escritura. Y eso lo comentamos en el pasaje de Juan, capítulo 3, verso 13. Si usted quiere ir a acompañarnos con él en su Biblia, de todos modos aquí lo vamos a poner en pantalla. Pero quisiera volver a leerlo para ir profundizando en el tema. Juan, capítulo 13, capítulo 3, verso 13. Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 3, verso 13, dice, casi todos los pasajes los vamos a estar leyendo en la versión Reina Valera, para que usted lo vaya siguiendo. Es la Biblia más común. Y dice así: nadie ha subido al cielo, sino el que bajó del cielo, es decir, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Una vez más lo leo. Nadie ha subido al cielo, sino el que bajó del cielo, es decir, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Por supuesto, hermanos, que cuando Jesús dijo esto, todavía no había muerto en la cruz del Calvario y resucitado. Pero de alguna manera está haciendo el Señor un énfasis en razón del lugar de donde Él venía, y que en ese lugar, cuando hablamos del cielo, estoy refiriéndome al tercer cielo donde está Dios. Eso es lo que nos dice la Escritura, el tercer cielo. Que en algún momento, tanto el apóstol Pablo como el apóstol Juan estuvieron ahí de forma temporal, aunque en realidad no mera y directamente en el cuerpo. Es decir, que ellos no murieron para ir ahí, sino que tanto el apóstol Pablo como el apóstol Juan hacen una referencia a estar en el Espíritu, hacen una referencia a tener visiones, hacen una referencia a ser llevados por el Señor. Esto de ninguna manera se está diciendo o declarando que fueron en el cuerpo. No estamos diciendo eso, porque eso no lo dice el texto. Ni tampoco estamos diciendo que tuvieron que morir para ir, ver todo lo que allá acontecía y recibir el mensaje que Dios quería darles y regresar y revivieron o volvieron a la vida. No, tampoco ocurrió eso. Ellos no tuvieron que morir para ir allá. Estuvieron de forma temporal, y en la descripción que hace tanto el apóstol Pablo como Juan fue de una manera en el Espíritu. Inclusive se habla como de visión. Entonces, hermanos, comentamos que seguramente venían a la mente tanto la persona de Elías como la persona de Enoc, que son como que las dos cartas fuertes para afirmar y decir que efectivamente están en el cielo, y que si están ellos en el cielo, todos los demás están en el cielo. Todos los santos del Antiguo Testamento están en el cielo, y todas las personas buenas que mueren están en el cielo en este momento. Ese es el argumento. Ese es el planteamiento.
Pero la Escritura, como acabo de decirlo, como lo acabamos de leer, el mismo Señor Jesús está diciendo que nadie subió al cielo. Nadie. Y no ha subido al cielo porque, como mencioné, hay un programa de Dios bien establecido. Y son parámetros, son ordenanzas y son cosas que Dios mismo ha establecido. ¿Sí? Dios mismo lo ha establecido. Y ustedes estarán preguntando, bueno, es que el malhechor que estuvo o que estaba crucificado con Jesús a la par y que en un momento dado tanto uno le injuriaba y otro reprendía al que le injuriaba, porque el que le injuriaba al Señor le decía que si en realidad era el Cristo, si en realidad era el Mesías, que entonces bajara de la cruz y los bajara a ellos también, para que así demostrara su poder, que así pudiera demostrar a todos que era el Hijo de Dios, que si realmente era, que entonces bajara de la cruz y también los bajara a ellos. El otro malhechor, dice el Evangelio, usted lo puede ver, lo puede leer, lo reprende y de alguna manera está arrepentido de sus acciones y de la obra de sus manos, porque le dice al malhechor que ellos están en el lugar donde deben de estar por lo que han hecho, pero que Jesús es justo y que de ninguna manera debía estar ahí. De hecho, quisiera leerlo, hermanos, para que quede más claro. Quisiera leerlo en el Evangelio de Lucas, capítulo 23. Lucas, capítulo 23, versículo 41. Versículo 41 y 42 al 43. Lucas capítulo 23, verso 41 al 43. Dice así la palabra. Yo lo leo, hermanos. Nosotros, a la verdad, justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas éste ningún mal hizo. 42. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Cuando uno lee la Escritura de una manera literal, desde luego podríamos pensar que efectivamente el malhechor ese mismo día estaba en el paraíso con Jesús. La pregunta es, ¿Jesús fue al paraíso ese mismo día? Porque eso no es lo que nos dicen las Escrituras. Eso no es lo que nos dice la palabra de Dios. Nada más es cuestión de analizar un poco, pensar un poco y darnos cuenta por qué no está, qué quiere decir el texto cuando algo no empata. Cuando estamos leyendo algo de la Escritura y nos damos cuenta que algo no está en concordancia, cuando algo no está en línea, cuando algo se sale de esa concordancia o de esa armonía bíblica, tenemos que darnos cuenta que algo nos quiere decir, que algo es lo que está hablando el texto, nos está llamando la atención, toda la Escritura. Pero hay pasajes que en un momento dado, usando la lógica natural, nos damos cuenta que no empata. Jesús le dice, según el texto, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Quiero que me acompañen, hermanos, al Evangelio de Mateo, capítulo 17. Mateo capítulo 17, versículo 22. Mateo 17, 22 y versículo 23. Mateo capítulo 17, versículo 22 y 23. Hablando Jesús con sus discípulos, dice esto. Dice así:
Estando ellos en Galilea, Jesús les dijo: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres, y le matarán, mas al tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron en gran manera. El texto es muy claro, hermanos. Esto, desde luego, este pasaje tiene pasajes paralelos en Marcos y en Lucas también. Y en los 3 evangelios, y no solo es este pasaje, sino muchos otros más, Jesús anunciaba su muerte y hablaba de que sería crucificado, sería muerto en manos de pecadores o por manos de pecadores, y que resucitaría al tercer día. ¿Sí? Se levantaría de los muertos o del lugar de los muertos al tercer día. Pero como lo leímos también en la entrega pasada, por eso le invito a que la vea, nos dice la Escritura que Jesús estuvo en las partes bajas de la tierra. Es decir, que cuando Jesús fue crucificado, cuando Jesús murió y desde luego fue sepultado, estamos hablando de que su cuerpo fue sepultado, su alma y su espíritu tuvieron que descender a las partes bajas de la tierra. Eso nos dice la Escritura. Y al tercer día resucitar. Si nosotros, y después de que resucita, desde luego empieza a aparecer a las mujeres, luego a sus discípulos, etc. ¿Qué quiso decir Jesús cuando le dijo al malhechor: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso? ¿Mintió Jesús? Porque ¿a cuál paraíso se refería? Lo que nosotros pensamos entonces es que el paraíso es el cielo. Es lo que siempre pensamos. En nuestra mente, no solamente occidental, sino en nuestra mente moderna, lo único que pensamos es paraíso, el cielo. ¿Cuál otro paraíso hay actualmente? Pues el cielo, no hay otro. Eso es nuestro pensamiento. Esa es nuestra lógica. Y si es así, ¿cómo es que el malhechor, una vez que murió ese día también, pudo estar con Cristo en el paraíso, según nosotros pensamos, en el cielo, cuando Él no había resucitado aún y estaba en las partes bajas de la tierra? Porque cuando Él resucita y las mujeres se acercan y María le reconoce, Jesús le dice: no me toques, mujer, porque aún no he subido a mi Padre. Ve y diles a mis hermanos y a Pedro que los veré en Galilea. Yo voy al Padre, vuestro Padre. Yo voy al Padre, vuestro Padre. Y dice la Escritura que Jesús subió y evidentemente fue para proclamar su victoria y recibir el señorío, y el Padre Eterno ratifica en un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesús es el Señor en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, para gloria de Dios Padre. ¿Cómo pudo ser que el malhechor estuviera con Cristo en el paraíso, en el cielo, cuando en realidad hasta el tercer día Él resucitó y ascendió? Hasta el tercer día, Cristo Jesús ascendió al cielo, al tercer cielo, donde nosotros podemos pensar que es el paraíso. Entonces algo no está empatando, algo no está checando, no está bien. Esto es, hermanos, porque efectivamente Jesús no pudo haber ido al cielo hasta después de resucitar. Y eso tomó 3 días cronológicos humanos en nuestro tiempo. 3 días. Entonces, ¿por qué Él expresó al malhechor que estaría con Él en el paraíso? Bueno, lo cierto es que lo leímos y está en el texto de Lucas, capítulo 16. Cuando hablamos que el Hades es el lugar de los muertos,
que en un momento dado, en muchas de las Biblias modernas, se traduce como infierno, y en un momento más vamos a hablar acerca de ello. En realidad, Hades es el lugar de los muertos y es de todos los muertos, tanto los justos como los injustos. Y que en ese lugar, evidentemente, está el lugar de los justos, que es donde está en el relato que hace Jesús, que no es una parábola, y ya explicamos por qué no es una parábola y es una historia real. Está Abraham y está Lázaro, el mendigo que murió. Y está Lázaro con él, con Abraham, y está el rico. El rico está en la parte baja de la tierra y Lázaro está en la parte alta, en este caso en las partes bajas de la tierra, y Lázaro está en la parte alta, en el seno de Abraham, donde ese lugar se determina como el seno de Abraham y también se le conoce como el paraíso. Así como Edén era un paraíso, así como el seno de Abraham es un paraíso, así como el milenio en el reinado de Cristo será un paraíso, así como el lugar en donde se encuentra Dios en el tercer cielo es un paraíso, así como cuando pase esta tierra y este cielo y descienda la nueva Jerusalén, será un paraíso. Entonces, hermanos, no hay solo un paraíso. Definitivamente no. Entonces, sí empata, porque al momento de morir, evidentemente hubo un arrepentimiento en el malhechor. ¿A dónde fue? Al seno de Abraham. Es una antesala a la vida eterna, es una antesala a la resurrección de los muertos en Cristo, es una antesala de las promesas de Dios, de vida eterna, de inmortalidad, pero en vida eterna. Entonces, hermanos, quiero decir que el seno de Abraham es un lugar, dice la Escritura que Lázaro era consolado ahí. Y cuando hablo de consuelo, quiere decir que el seno de Abraham, en donde están todos los muertos justos, todos los muertos que murieron en Cristo, todos los que perecieron aguardando la promesa de vida eterna, todos aquellos que se acercaron a Dios, que se acercaron al Señor, que rindieron sus vidas, pero sobre todo que reconocieron a Cristo como Salvador, o los antiguos que aguardaron esperando esa promesa, se encuentran ahí. Y explicamos por qué ese texto donde dice que Cristo llevó cautiva la cautividad no se está refiriendo a que se llevó las gentes que estaban en el seno de Abraham para trasladarlas al cielo. ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el propósito de que Jesús, si es que eso es lo que realmente hubiera dicho el texto, si así fuera, cuál es el propósito de sacar las almas que estaban ahí en el seno de Abraham y trasladarlas todas al tercer cielo? ¿Para qué? Muchos dicen, bueno, pues para que alaben a Dios, para que estén en su presencia. Y la pregunta es, ¿para qué entonces la resurrección? Y entonces, si ya están en la presencia de Dios, ¿por qué se estaría invalidando algo que Dios ha establecido? Esto quiero leérselos, hermano, porque esto es algo que estableció el Señor. Y esto nos va a servir para ver el caso de Elías y de Enoc también. Hebreos capítulo 9, verso 27. Hebreos capítulo 9, verso 27. Quisiera leérselos en la versión Palabra de Dios para Todos. Palabra de Dios para Todos dice de la siguiente manera: todos los seres humanos morirán una sola vez y después vendrá el juicio. ¿Sí? De hecho, quisiera leérselos también en la versión Reina Valera, que es la versión que seguramente tiene usted en casa, y dice así: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Cuando la Escritura está hablando
de que algo está establecido, como está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. ¿Quién lo estableció? ¿Quién lo estableció? Por supuesto que esto que está establecido lo estableció Dios. Así lo determinó Dios. Como está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Es decir, que aquí está siendo muy claro que no hay Dios estableció esto. Este es un principio que Dios estableció. Entonces, nos dice que el hombre muere y que en su momento tendrá que haber un juicio. ¿Para qué es ese juicio? Eso también lo dijimos la entrega pasada. Y el juicio va a determinar la eternidad. O sea, hay una formalidad, hay un protocolo. Hay principios que Dios ha establecido y que Dios mismo debe seguir, porque así lo estableció Él mismo. Él se apega a sus principios. Y Dios estableció que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio. Nadie puede ir ni a la vida eterna, ni puede ir al castigo eterno sin antes haber un juicio. La iglesia tendrá su juicio, que no es de condenación. Pero la iglesia tendrá un juicio. La nación de Israel tendrá un juicio. Las naciones tendrán un juicio. Los impíos tendrán un juicio. Los ángeles tendrán un juicio. Los demonios tendrán un juicio. Satanás mismo tiene un juicio. Es algo que Dios ha establecido. Entonces, cuando leemos una parte de la Escritura y lo tomamos de forma literal o nada más leemos ese pasaje, nos olvidamos de todo lo demás y nos olvidamos de la armonía bíblica y omitimos y extraemos el pasaje y hacemos doctrina de un pasaje solamente. Y olvidamos todo lo demás. Eso es incorrecto, hermanos. No es así. Y esto mismo ocurre, escuche, como Dios lo ha establecido, que todos los seres humanos mueran una sola vez y llegará el momento del juicio. No está diciendo que el juicio es inmediato, mueren y en ese momento entran a la sala de juicio. No está diciendo eso. Está diciendo que en su momento todos tendrán que ser juzgados. Por eso cuando se estudia la doctrina de los juicios, se puede ver que hay diferentes juicios en diferentes tiempos y en diferentes circunstancias. Entonces uno entiende, ok, viene la muerte para el ser humano y dependiendo de esa persona, de lo que vivió y su profesión de fe y su confesión y su amor por Dios o su rechazo, llegará el momento en que tendrá que rendir cuentas y Dios le dirá cuál es su lugar. Amén. Entonces, hermanos, esto mismo ocurre para Enoc y para Elías. Porque muchos decían, no, es que si Elías y Enoc están en el cielo, todos los demás están en el cielo. No. Como lo dije, y lo dice la Escritura, Cristo Jesús al morir fue a las partes más bajas de la tierra y hasta el tercer día ascendió. A la muerte le dolió soltar a Jesús porque Jesús triunfó sobre la muerte y le dolió, tuvo un pesar por tener que soltarle porque no se halló en el pecado, porque la paga del pecado es muerte, no solamente muerte física, sino muerte espiritual y también en su momento muerte eterna, la segunda muerte. Entonces dice la Escritura que la muerte gimió, le dolió soltarlo. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu autoridad? No pudo retener a Jesús, porque Jesús no pecó, aunque Dios le cargó de todo el pecado de la humanidad. Pero como Él no pecó, pudo ser resucitado. Dios le resucitó a través de su Espíritu y triunfó sobre la muerte.
Y entonces, al triunfar sobre la muerte, triunfa sobre el pecado. Y entonces hace cautivo aquello que tenía cautivo a los hombres, la muerte y el pecado. Entonces Jesús, al ascender y ser reconocido jurídicamente ante todos en su victoria, su obra perfecta, llevó cautiva la cautividad. Porque en el seno de Abraham, el paraíso, nadie está cautivo. ¿Por qué va a decir el texto que llevó Cristo Jesús cautiva la cautividad? Dando a entender que entonces los santos y todos los buenos que están o estaban en el seno de Abraham fueron llevados porque estaban cautivos. No, hermanos. No dice eso el texto. Llevó cautiva la cautividad. Se llevó Jesús a los cautivos. ¿Abraham era un cautivo? ¿Jacob era un cautivo? ¿Moisés era un cautivo? ¿Estaban cautivos ahí en el seno de Abraham? No. No nos damos cuenta lo que dice el texto. No estamos pensando lo que dice el texto. No estamos estudiando lo que dice el texto. No estamos reflexionando lo que dice el texto. Y entonces insistimos en que el malhechor tenía que haber estado con Jesús porque Jesús lo dijo. Cuando Jesús nunca ascendió al tercer cielo hasta el tercer día y que resucitara. De ninguna manera el ladrón podía estar o el malhechor podría haber estado con Jesús ese mismo día con él en el paraíso. Se estaba refiriendo en el seno de Abraham. Porque evidentemente Jesús pasó por ahí. Pero Jesús fue hacia abajo. El malhechor se quedó arriba, en el seno de Abraham, en el paraíso. No se angustie, hermano, amigo, por los que están en el seno de Abraham. No están dormidos. Eso no dice la Escritura. Porque si el rico estaba consciente, tenía memoria, recuerdos, emociones, sentimientos, y estaba sintiendo esa llama y estaba siendo atormentado, había conciencia, ¿por qué entonces vamos a argumentar que los que están en el seno de Abraham están dormidos? ¿Por qué van a estar dormidos? Entran en un estado, hermano, como lo dije, es la antesala del paraíso, es la antesala de la plenitud de Dios, es un lugar en donde ya no hay preocupación, es un lugar en donde el corazón es perfectamente, ese lugar es suficiente para el corazón humano. Ya no hay dolor, ya no hay temor, ya no hay angustia. La descripción que dice ahí Lucas 16 y que lo dice el mismo Señor Jesucristo, dice que son consolados o es consolado. Lázaro es consolado, pero esa expresión de ser consolado se está refiriendo como cuando alguien cobija a otra persona para expresarle amor, para expresarle cariño, para expresarle protección, para expresarle un calor de cuidado, para hacerlo sentir muy bien, para que ya pueda experimentarse tan bien que no tenga necesidad de nada. Ese es el paraíso en el seno de Abraham. Las personas que están ahí, las almas que están ahí, ya no tienen necesidad de nada. Están entrando en la antesala de la plenitud de Dios. Pero no están delante de la presencia de Dios, porque ahorita no hay nadie en el cielo. Ya lo leímos. Y hay un programa, y hay un juicio. Y no solamente hay un juicio para la iglesia, también tiene que haber galardones. Es una expresión metafórica, pero tiene que haber galardones. Tienen que haber las bodas del Cordero. Tiene que haber la unión entre Jesús y su novia, la desposada. ¿Dónde queda todo eso? Y aparte de eso,
tiene que hacerse o llevarse a cabo las resurrecciones. Y la resurrección de los santos, dice el apóstol Pablo, si ya sea que muramos o ya sea que estemos en vida, nos vamos a encontrar con el Señor, pero seremos transformados y seremos como Él es y recibiremos al Señor en las nubes, que así estaremos siempre con el Señor. No piensen, dice el apóstol Pablo, que aquellos que nosotros seremos primero que los que ya murieron, no, sino que ellos resucitarán y serán transformados, y los que estén vivos o estemos vivos, dice el apóstol Pablo, también seremos transformados y juntos nos encontraremos con el Señor. Imagínense que hoy día se argumenta que están todos delante de la presencia de Dios y de Cristo. Entonces Cristo detiene la alabanza en el cielo, la adoración, y dice: espérenme, voy allá abajo para resucitarles. Ahorita nos vemos allá abajo. Van todos para abajo otra vez. Porque en este momento el Espíritu va a operar una resurrección mundial. No nos damos cuenta, hermanos. Entramos en necedades. Y cuando digo, hermanos, de esta parte, como está establecido a los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, viene el texto en donde nos habla ahí en el libro de Reyes acerca del profeta Elías, cuando fue llevado por un torbellino y que Eliseo, que estaba con él, que era su aprendiz, pudo ver los carros del Señor y cómo fue llevado por ese torbellino en carros del Señor, en carros de fuego, fue llevado al cielo, dice. Vuelve a ocurrir lo mismo que estamos hablando con el malhechor. Porque fue transpuesto así como Enoc. Y entonces se argumenta que Enoc es como el previo del arrebatamiento de la iglesia, y que así lo demostró el Señor, porque no vio muerte. Vamos a leerlo, hermanos. Es importante que podamos leerlo y que de esta manera podamos nosotros darnos cuenta acerca de ello. Y lo vamos a hacer en el libro de Hebreos. Quiero que veamos algo en Hebreos. Hebreos capítulo 11, en donde se habla de los héroes de la fe. Y usted seguramente conoce este texto. Y ahí viene una descripción acerca de los hombres de fe y mujeres de fe. Y que de alguna manera viene esta descripción. Hebreos capítulo 11, verso 3, desde el verso 3, solo vamos a hacer unos cuantos versículos, solamente para poder dar contexto a esto que estamos hablando. Hebreos capítulo 11, verso 4, dice de la siguiente manera: por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto, aún habla por ella. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes de que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Y después continúa el texto hablando de Noé, luego habla de Abraham, y luego habla de Sara. Entonces, solamente hasta el versículo 6, ¿sí? Del 4 al 6, es lo que nos llama la atención. Y por supuesto el versículo 5 dice: por la fe Enoc fue traspuesto. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte. ¿Sí? Y entonces ustedes pueden decir: ahí está, hermano, lo dice la Escritura. Él no vio muerte, así como Elías fue llevado y también fue traspuesto. Ninguno de los dos vieron muerte. Ellos están en el cielo. Ellos sí están ahí. Todo lo que está usted diciendo, hermano, es falso. Su teología ha fallado. Sin embargo, hermanos, quiero decirles que eso no es así. Porque aquí el mismo texto en Hebreos capítulo 11, quiero que me acompañen al versículo 13, para ver qué es lo que dice el 13. Dice de la siguiente manera:
Hebreos 11:13. Conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Se lo vuelvo a leer. Conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido. Entonces, ¿se está contradiciendo el texto? Porque en unos versículos arriba, antes, nos está diciendo que por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte. Y en el versículo 13 nos dice, conforme a la fe, murieron todos estos. La escritura no se contradice, mis hermanos. No se contradice. Como está establecido a los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué ocurre? Bueno, ocurre como pasó con Moisés. De la misma manera. Moisés, capítulo 34, verso 5. Ya son los días o los momentos, las horas finales o el tiempo final de Moisés. Dios le lleva a la llanura de Moab, al monte de Nebo, para que pueda ver justamente lo que es la tierra prometida, toda la tierra que en un momento dado van a poseer los hijos de Israel y que serán liderados por Josué para poder tomar esta tierra. Y Moisés lo ve de lejos y Dios se la enseña y le dice, te he traído aquí para que la veas, pero no vas a entrar. Y entonces nos vamos evidentemente al versículo 5, ¿sí? Deuteronomio capítulo 34, verso 5 dice así, y allí murió Moisés, siervo del Señor, en la tierra de Moab, conforme a la palabra del Señor, verso 6. Y él lo enterró en el valle, en la tierra de Moab, frente a Bet-peor, pero nadie sabe hasta hoy el lugar de su sepultura. Hasta ahí. Por supuesto que Moisés no pudo haber escrito a sí mismo su muerte. Hay más escritores, pero no vamos a entrar en eso. Pero aquí dice claramente que allí murió Moisés. Y el versículo 6 dice que el Señor, el Dios eterno, el Shaddai, el Olam, Elohim, el eterno Dios, lo enterró en el valle, en la tierra de Moab. Él mismo lo enterró. Y nadie sabe su sepultura. Entonces, aquí, hermanos, de alguna manera lo que nos está diciendo, conforme a lo que leímos en Hebreos acerca de Enoc, que evidentemente aplica también para Elías, por lo que Dios ha establecido a los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, se está refiriendo a que es el mismo Dios el que toma la vida de ellos, el que, voy a decirlo así, el que extrae la vida para no pasar por el momento de la muerte que tienen todos los seres humanos, el trance de verse morir, tal vez agonizar, tal vez tener un momento de angustia, un momento tal vez de dolor cuando se está padeciendo algo, etc. Esos momentos, porque eso ya se estableció la muerte a razón del pecado. No hay manera de poder evitarlo. No hay forma de poder evadirlo. Y Dios mismo no va en contra de lo que Él mismo ha establecido. No puede romper sus principios, aunque sea Dios soberano. Lo que hace a Dios soberano es que Él mismo cumple y se apega a lo que Él mismo ha establecido. Entonces, hermanos, Dios mismo es quien extrae la vida de estos hombres y entierra su cuerpo en un lugar donde nadie sabe. Lo mismo que pasó con Moisés, aquí sí viene muy bien descrito, es lo mismo que pasa con Enoc, porque el texto de Hebreos nos ratifica que murió, por ende, pasa con Elías.
porque es algo que Dios ya estableció. No hay manera de que Dios mismo viole, rompa, quebrante lo que Él mismo ya estableció. No malentendamos la soberanía de Dios. Entonces, hermanos, todos los hombres mueren. Elías murió, Enoc murió, nadie sabe dónde fueron enterrados. Es Dios quien Él hizo ese proceso en sus vidas en específico con ellos. Los demás seres humanos tenemos que morir de forma normal y pasar por ese trance, momento de morir. Eso es lo que está diciendo el texto. Por ende, nadie está en el cielo. ¿Dónde está Elías? En el seno de Abraham. ¿Dónde está Enoc? En el seno de Abraham. ¿Dónde está el malhechor? En el seno de Abraham. ¿Dónde está Jesús? En el tercer cielo. Porque una manera de delimitar el paraíso es el seno de Abraham. Y como lo mencioné, también están otros paraísos. O al menos se puede determinar, o se puede usar ese término también para esos lugares. Pero no es solamente uno. Entonces, hermanos, esto de alguna manera es para que podamos entender y comprender que no hay nadie en el cielo. Que todos los muertos están en el Hades, en el lugar de los muertos, en el inframundo, en el lugar invisible. Así se describe, así viene. El Salmo 89:48 nos dice de la siguiente manera: ¿qué hombre vivirá y no verá muerte? ¿Librará su vida del poder del Seol? Son dos preguntas. Y también vimos la entrega pasada que Seol es el lugar de los muertos al que se refiere en hebreo la escritura, y que los antiguos así lo denominaban, el Seol, que su paralelo en griego es el Hades. El Seol es el lugar de los muertos. Y entonces el Salmo dice: ¿qué hombre vivirá y no verá muerte? ¿Librará su vida del poder del Seol? Es decir, ¿librará su vida de no ir al lugar de los muertos? Solamente aquellos que estén o estemos vivos cuando Jesucristo venga a buscar a su iglesia y sea arrebatada, o seamos arrebatados y seamos transformados, entonces seremos los únicos que no, o serán los únicos que no pasarán por ese proceso de la muerte, que no verán no se enfrentarán a ese momento. Entonces, hermanos, de todos modos, como lo hemos dicho en otras entregas, iremos al cielo de forma temporal, no estacionaria, porque pertenecemos al lugar en donde está Dios, en donde está Cristo. Y el diseño del hombre no es para estar en el cielo. El diseño de Dios para el hombre fue para la tierra. Entonces hay un mensaje corto, hay un mensaje sesgado, hay un mensaje que no se ha terminado de dar, no se da completo al decir que todo creyente va al cielo. ¿Va al cielo a qué? ¿Para qué? Y entonces se dice, bueno, para adorar a Dios, para alabar al Señor. Y así será por toda la eternidad. No dice eso la Escritura. Y la escritura nos habla de un milenio en la tierra, nos habla de un reinado de Cristo, nos habla de un periodo de paz, nos habla de que habrá gentes aún que estén con vida cuando Cristo venga. Esas gentes no habrá humanidad. Serán los seres humanos que serán juzgados por Cristo. Y que en un momento dado
experimentarán el reinado de Dios o el reino de Dios en tierra, pero en una condición todavía mortal. Es muy interesante esto, hermanos. Y cuando hablamos, hermanos, acerca del lugar de los muertos, lo mencionamos en la entrega pasada. Hay 3 lugares que en un momento dado las Biblias modernas lo traducen como infierno, porque Hades lo han traducido como infierno. Y es que tenemos un problema en las traducciones, hermano. Tenemos un problema en las traducciones, porque evidentemente las Biblias modernas, sobre todo al español, es donde tenemos más discrepancia con lo que dice el original, el texto original. Y es que, hermanos, en realidad se habla de 3 lugares, 3 destinos para los espíritus, para las almas. 3 lugares. Uno es, evidentemente, el Hades, que es el que estamos hablando. Otro es el Tártaro o el abismo, que es el lugar para los ángeles que están en prisiones oscuras y que son prisiones o están aprisionados. La expresión del texto en Judas y en Pedro, en segunda de Pedro, nos están hablando acerca de que están como si hubiera en ellos ataduras, como si hubiera grilletes. Es lo que nos está dando o nos está mostrando el texto. Pero esto es para ángeles e inclusive demonios. Y está un tercer lugar que es de igual manera se ha traducido como infierno, pero que en realidad su vocablo en griego es Gehenna. Se desprende de un vocablo antiguo del hebreo y posteriormente del arameo, el Gehenna o el valle de Hinnom. Y es muy interesante esto, que ya no nos dio tiempo. Quería yo hablarles acerca de todo esto, pero el tiempo avanzado ya no va a ser posible. Vamos a tener que hacer una tercera entrega de este tema, o bien manejarlo como una entrega nueva acerca de la doctrina del infierno o los infiernos. Y lo menciono así porque es como se ha traducido, no porque meramente lo diga la Escritura. Porque en la Biblia se utilizan 3 nombres diferentes: Hades, Tártaro o Tártaros, y Gehenna o Valle de Hinnom. Y normalmente las Biblias modernas todos indistintamente dicen infierno, infierno, infierno. En realidad no. Su vocablo original no está así. Hay algunas Biblias que ya han ido, en sus revisiones lo han ido corrigiendo, lo han ido cambiando, y eso es bueno. Y ahí podemos darnos cuenta, podemos ver que no es lo que meramente estaba hablando Cristo Jesús. Entonces, pero esto lo vamos a tener que dejar para una entrega más acerca de estos temas que son muy, muy interesantes. Pero sí quiero decirles, hermanos, que nadie está en el cielo. Esos videos, esas experiencias o esos testimonios de hermanos en la fe, que no dudo que sean hermanos en la fe, que sean creyentes en Cristo, y que argumentan y dicen que de alguna manera, por alguna experiencia, alguna situación, murieron por algunos segundos, o bien entraron en una especie de visión o trance, no sé cómo decirlo, y que pudieron tener estas experiencias. Algunos argumentan sueños, sueñan mucho con ello. Quiero decirles, hermanos, que una vez que ellos, estas personas, dicen haber tenido esta experiencia de poder ver tanto el cielo como el infierno, en donde no hacen estas distinciones que estamos hablando, que la misma Biblia lo hace, y por eso estamos haciendo este estudio. No hacen estas distinciones ni nada de esto. Por el contrario, hablan de cuestiones extraordinarias,
situaciones que transgreden el texto, hablan de que es un lugar maravilloso, peces volando, todo lleno de arcoíris, calles de oro, unas expresiones que vienen meramente de la imaginación humana, porque no es que lo diga el texto no lo dice, mis hermanos, el texto no está hablando acerca de eso. Cuando Jesús habla de ir a hacer morada, voy a hacer morada, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, dijo Jesús. Si no fuera así no se los hubiera dicho, pero voy a hacer morada. Si no fuera así no se los diría, porque vendré por ustedes para que donde yo estoy ustedes también estén, es lo que Jesús le dijo a sus discípulos. Pero esta expresión de en la casa de mi Padre muchas moradas hay, está hablando desde el punto de vista de la posición y desde el punto de vista jurídico y desde el punto de vista de la justicia. ¿Qué está diciendo? ¿Qué es lo que quiere decir? Que inclusive lo leímos en algunas otras versiones que son más claras. Dice, en la casa de en donde está mi Padre es un lugar suficiente para todos. En donde habita mi Padre, el Dios eterno, es un lugar suficiente para todos. Hay lugar para todos. Se está refiriendo a pertenencia, se está refiriendo a una posición. Estamos juntamente crucificados. Nosotros estamos crucificados con Cristo y resucitados en Cristo y sentados en los lugares celestiales juntamente con Cristo. Es lo que expresa el texto en diferentes pasajes. Entonces, esta es una expresión de posición del creyente. Esto es una expresión de justicia del creyente. Esto es de qué es lo que tiene el creyente. Y que por eso es peregrino y extranjero, como le leímos de todos los antiguos que murieron aguardando y esperando la salvación, la redención. ¿En quién? En el Mesías Redentor. Murieron esperando la promesa de redención. ¿Cuál es la promesa de redención? Cristo Jesús. Entonces, cuando habla de estar sentado en los lugares celestiales, cuando habla de las moradas del cielo, se está refiriendo a una pertenencia, a una posición, no a un lugar para ir a vivir. No está hablando de casas, de mansiones, nada de eso dice el texto. Nosotros en nuestra mente occidental, en nuestro pensamiento, lo hemos interpretado así. Y es lamentable que muchos ministros, hermanos, pastores, etcétera, interpreten el texto de esa manera. A veces se lee la Biblia de forma literal y bueno, no es con una mala intención, pero de una forma no respetando el texto, no siendo de verdad cuidadosos en ello, y es fácil estar pregonando o diciendo lo que dice la Biblia cuando no lo dice así. Entonces, no hay nadie en el cielo. Hay un proceso, hay un programa, hay algo, todo establecido por parte de Dios que se debe de cumplir antes de poder llegar al cielo, cuando en realidad el objetivo no es el cielo. El objetivo no es el cielo. El objetivo es la vida eterna, donde quiera que ésta sea. Y la Biblia nos dice que será en la tierra. Por eso va a haber resurrección. Y en la siguiente entrega, hermanos, vamos a estar hablando acerca de estas interpretaciones en relación al lugar de los espíritus, al lugar de los muertos, al lugar de los condenados, a la segunda muerte. Es muy interesante, hermanos, muy interesante. Entonces lo vamos a dejar hasta ahí para la siguiente entrega, pero quiero decirles que todo ello que los hermanos o gente que dice ver en sueños, o que fueron y que estuvieron y que Jesús los llevó y que estuvieron tanto en el cielo como en el infierno,
No es lo que dice la Escritura. Pablo estuvo ahí y no nos dice nada del cielo. Juan estuvo ahí y vio las visiones que Dios le dijo que escribiera en el libro de Apocalipsis. Pero no nos dice nada más. Y casi siempre todos los que tienen estas visiones o que murieron en unos segundos y fueron y vinieron y regresaron con un mensaje de arrepentimiento. Cuando en el Evangelio de Lucas 16 nos damos cuenta que Abraham le dice al rico: a la ley de Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Porque el rico quería que enviaran a alguien de entre los muertos para que se arrepintieran los de su casa y no fueran al lugar de tormento. Y Abraham le dice: no vamos a enviar a nadie. Nadie puede salir de aquí. Ni de aquí, de este lugar donde estoy, ni ustedes allá en las partes bajas de la tierra pueden salir de allá. No hay manera. Hay un abismo entre nosotros. No hay forma de salir de aquí. Y el rico insistía que fuera alguien de entre los muertos para que se arrepintieran. Su familia viva, sus familiares, sus hermanos. No quería que vinieran a ese lugar, que fueran a ese lugar. Y Abraham le dice: no, que sigan la ley de Dios. Tienen la ley de Dios, la revelación de Dios, las ordenanzas de Dios, que las sigan para que no vengan a este lugar. ¿Por qué entonces tantos testimonios y personas que fueron al cielo o fueron al infierno y vienen a traer un mensaje de arrepentimiento para el mundo y para la iglesia? Porque para eso, dicen ellos, es el propósito del que fueron allá y regresaron. Cuando el mismo Abraham le dice al rico: tienen la Escritura, que la sigan. Interesante, ¿no? Pero bueno, el seno de Abraham es la antesala para la vida eterna. Es un lugar donde no hay preocupación, donde todos los muertos en Cristo, los buenos, están en paz, están tranquilos, están gozosos, están aguardando. No están dormidos, están aguardando el tiempo. Están bien ellos, muy bien, no necesitan nada. Los que necesitamos cada día más y más de Dios somos nosotros, porque estamos aquí vivos en tierra, en el mundo. Y sí, necesitamos mucho de Dios en este mundo. Esta ha sido la reflexión que hemos querido traer en esta ocasión. Como siempre les he dicho, hermanos amigos, si tienen alguna duda o algún interés en algún tema en especial, escríbanos aquí abajo en la caja de comentarios o en el chat, para que con gusto nosotros podamos abordar el tema aquí en Al Abrigo de Su Gracia. Con mucho cariño, con mucho amor lo haremos, y desde luego buscaremos contestar todas sus preguntas. Les agradezco mucho el favor de su atención. Mi nombre es Sergio Pérez. Desde Ciudad de México envío un abrazo muy fuerte para todos los hermanos, para todos los amigos que siguen esta transmisión aquí en Al Abrigo de Su Gracia. Que Dios les bendiga. Nos vemos en la próxima. Hasta pronto.